Neira, ¿cómo le va? Gracias por estar aquí. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas Buenas gracias. noches. ¿Esta elección se define en primera vuelta, usted cree, en la presidencia y eso puede eventualmente arrastrar una definición en primera vuelta en la ciudad? ¿O en la ciudad en todos los casos esta lógica de solo con el 50+1 se es jefe de gobierno, usted cree que lleva la elección a noviembre? No, nosotros estamos seguros que en la Ciudad de Buenos Aires va a haber balotaje, que realmente vamos a disputar. Y la verdad que los escuchaba recién hablar, ¿no? Y sí, hay una sintonía entre Alberto y Matías, porque en realidad la alternativa que hemos construido en la ciudad tiene que ver con esta oportunidad de apertura que genera la candidatura de Alberto Fernández y la posibilidad de construir un frente en la ciudad que es una novedad política, ¿no? Digo, venimos personas que venimos con recorrido de diferentes espacios, por supuesto del peronismo, del kirchnerismo, pero viene Pino Solanas de Proyecto Sur, viene Victoria Donda. Hemos hecho un esfuerzo y Matías Lames, que viene de un lugar que no es político, pero como vos bien decías, que venía desde hace tiempo estudiando la ciudad, preparándose y que se siente en condiciones porque está esta oportunidad de apertura que da Alberto, ¿no? Creo que los cierres de listas fueron demostrativos también de los cambios en la ciudad, porque hoy Rodríguez Larreta lanza la campaña con los 5 ejes de gestión en la boca, etcétera, y el segundo en hablar es Martín Lustó, el que fue hace 4 años, casi el que le obtura el desembarco a la jefatura de gobierno de la ciudad en el eventual balotaje, donde le gana por un punto. Sí, me parece que hubo mucho de muñeca política y de conducción política de Rodríguez Larreta para ponerlo bajo su ala a Lustó como candidato a senador. Y Carrió, otrora aliada de Pino, en 2013, hace 6 años, no 20, 6, de Pino Solanas, entre otros, Victoria Donda y demás, termina siendo Carrió la que impone al primer candidato a diputado nacional, que en este caso es el legislador, que ahora se me fue, y que logra, en consecuencia, Rodríguez Larreta, aunar también lo que incluso se le opuso en la ciudad. Bueno, Roy Cortina, que lo suma, también un contestatario de 10 años, 12 de mandato. Eso explica también que la política dejó de ser peronista o no peronista, o que dejó de ser radical o antirradical, que ya esos partidos tradicionales cedieron ante estas cosas. Mira, yo creo que lo importante es que la unidad hoy tiene que ser en torno a determinados valores comunes. Yo creo que nosotros hoy lo que construimos con todos es una unidad en torno a una forma de pensar la ciudad, una forma de pensar el país, que tiene mucho que ver porque es mucho más natural que Pino Solanas, que defendía las mismas cosas, que tiene una misma idea del país y que lo separan de Macri las mismas cosas que a nosotros, esté con nosotros, estemos juntos, porque no, digo, estemos juntos caminando este camino, que personas que la verdad es que yo creo que Martín Lustó tiene poco que ver con ese espacio. Creo que incluso tiene, hasta hace poco, representaba a muchos porteños desde un lugar muy genuino y que nosotros decíamos no nos separan tantas cosas. Y la verdad es que yo creo que lo que ha hecho Larreta este último tiempo es una construcción de poder donde todo aquel que tenía alguna posibilidad de ser su adversario, como el caso de Martín Lustó, lo ha ido atrapando en esta construcción de poder muy fuerte de 12 años, sin alternancia, sin organismos de control con representación de la oposición, con representación mayoritaria, ¿no? Absolutamente minoría en todos los organismos de control de la oposición, y donde ha ido avanzando. Entonces, yo no creo que hoy la unidad en la Ciudad de Buenos Aires de Larreta, Lustó, Roy Cortina tenga mucho que ver con una misma forma de ver las cosas o con valores comunes. Creo que es bastante artificial, ¿no? ¿Y usted cree que Pino, Alberto, otrora muy contestatarios, y el mismísimo, si usted quiere, Recalde, sí? Sí, por supuesto. O sea, eso no es una construcción de poder, es una construcción filosóficamente común. No, creo que por supuesto que hay una construcción de poder, siempre en política estamos hablando de poder, pero sí creo que hay una mirada común, como nos pasa a los argentinos. En realidad los argentinos, cuando hablamos de la grieta, yo siempre digo, yo tengo familiares, amigos, amigas, que por ahí se sienten que han quedado en la vereda enfrente de mi pensamiento. Y yo les digo, pero yo no pienso distinto que vos, ni vos pensás distinto que yo en la mayoría de las cosas. La verdad es que pensamos bastante parecido. Yo creo que se ha ido construyendo esta grieta artificialmente, donde en la política muchos fuimos quedando en lados opuestos, cuando en realidad
la verdad que las cosas que nos separaron tenían menos incidencia de la que realmente importaban las cosas fundamentales, bueno, ¿no? Los valores, ¿de por qué haría o ejemplo. dejaría de hacer en la legislatura? Más las consultas de Nacho y Lourdes, las hacemos tras una breve pausa en minutos, ¿Cómo no? ¿le parece? Por supuesto, Hasta diciembre, no más que eso. quizás antes. Quizás Banco Ciudad. Exactamente. Esos lugares en el directorio son en realidad acuerdos políticos, por supuesto. De la legislatura. De la legislatura, Sí, claro. La legislatura es casi una especie de escisión de la discusión pública, porque la legislatura todos los jueves tiene sesión. Ahora es la primera vez que el macrismo tiene mayoría desde el 2017, pero durante 10 años de gestión no hubo una sola ley que haya podido ser validada solo por el oficialismo de turno. Me parece que ahí hubo cierta disociación después de las discusiones nacionales, ¿o no? Yo creo que la legislatura, a ver, yo fui legisladora 4 años, ahora estoy de directora en el Banco Sí. Ciudad por la oposición, y la verdad es que yo creo que la legislatura de la ciudad viene de una tradición de la ciudad que ha sido muy positiva, que tiene que ver con la posibilidad de tener un debate parlamentario profundo, de generar trabajo en comisiones, acuerdos, que es muy abierta, porque en general, históricamente, las reuniones de comisión pueden tener participación de los vecinos. Yo rescato mucho esa tradición, me gusta mucho esa cuestión abierta y participativa que ha generado la Constitución de la ciudad, que se ha ido perdiendo, porque estos 12 años de la reta sin alternancia y avanzando, han dejado tan en minoría en determinadas representaciones que hoy medio funciona como una escribanía, porque no hace falta construir ningún consenso, ni hay voluntad, entonces las leyes importantes se aprueban sin un solo voto opositor. Vos fijate, vos hablas de los aliados. Hasta el año pasado, las leyes importantes de la ciudad se votaron no sin los votos de los que hoy estamos en todos, sin los que hoy están en Juntos para el Cambio. Se votaron las leyes importantes, el Código de Planeamiento Urbano, Unicaba, sin el voto de los aliados de la reta. Unicaba es el juego. No, Unicaba es la universidad la universidad sí. que aglutinó los distintos institutos de formación docente en la ciudad, perdón. Sí, y que claramente tiene un rechazo de la mayor parte de la comunidad educativa. Y sin embargo... Usted como legisladora va a batallar para que eso se desmonte. Sí, yo creo que hay varias leyes que tienen que ser desmontadas y muchas que tienen que ser votadas, nuevas, propuestas como las que estamos haciendo. Por ejemplo, una oficina anticorrupción que estamos proponiendo a cargo de la oposición. Por ejemplo, una agencia de ciencia y técnica que nos parece que es importante para poder potenciar y generar lo que faltaron estos años, que fueron políticas anticíclicas frente a una crisis nacional con un presupuesto europeo, y no hubo de parte del gobierno de la ciudad ninguna política anticíclica. ¿Y sobre el traspaso de la justicia a la ciudad, qué piensa? No, yo creo que es una asignatura pendiente poder abordar en serio ese tema y que hay que avanzar decididamente hacia poder ordenar ese proceso, que ha sido un proceso que se ha hecho por competencias, por convenios y que que viene totalmente hoy demorado, ¿no? Seguramente ustedes quieren gobernar la Ciudad de Buenos Aires y usted está en una lista que enfrenta a Rodríguez Larreta, pero en el caso que le toque seguir siendo oposición, ¿va a predicar en esto que usted plantea de construir consensos, abrir al diálogo, aunque no le toque ser un oficialismo? Siempre lo hice en todos los lugares donde estuve. Mientras fui legisladora pude lograr que se aprueben leyes de mi autoría importantes, como por ejemplo la ley que rige para los grandes generadores de residuos en la ciudad, y al mismo tiempo apoyé otras leyes, incluso del oficialismo, que me parecían que estaban bien, construyendo consensos, como se hizo siempre de nuestra parte, porque siempre tuvimos esa vocación de diálogo, y como hago hoy también en el cargo que ocupo. Me parece que no hay democracia posible si no podemos debatir ideas y no personas. Entonces, eso es algo que está dentro de mi práctica política cotidiana y de la de mi espacio. Gracias. ¿Con la Cámpora? Tengo el honor, el orgullo de hoy poder compartir esta lista con Mariano Recalde, que me parece que es un gran candidato a senador y que aporta muchísimo a esta nueva etapa con muchas ideas y con una gran labor. ¿Su referente quién es? Juan Manuel Olmos. María Rosa Muñoz, mi espacio, nuevo espacio de participación. Olmos es una persona que tiene muchos tentáculos en el poder, es un hombre de poder, ¿no? Tiene tentáculos en la justicia, tentáculos en la legislatura, es el hombre que ha pactado buena parte de las iniciativas que se han formado en la ciudad, etcétera. ¿Es una especie de Coti no sigla, no? No, por favor, nada que ver.
Absolutamente nada que ver. Juan Manuel Perdón, Olmos es descriptivo, porque Juan Manuel Nocilia Olmos es un, aparece poco. es no un- es calificativo. es No, un claro. es un gran militante político desde los 16 años, con una generosidad y la posibilidad de construir un espacio como el nuevo espacio de participación, que tuvo la capacidad en el 2015 de aglutinar a 10 organizaciones que veníamos de distintos recorridos completamente diferentes, más cercanos al progresismo, más cercanos al peronismo histórico. Y la verdad es que una de las pocas agrupaciones, no en el peronismo, en la política de la ciudad, que tiene absoluta paridad de género en su mesa de conducción. Y que promueve absolutamente el liderazgo de las mujeres, como en el caso de María Rosa Muñoz, como en el caso de Silvia Larrufa, Silvia Botero, Kelly Olmos, y en mi caso, que incluso estoy en el comando de campaña de la capital, así que imagínate si hay una posibilidad de construir desde un feminismo y desde una mirada muy, muy abierta y muy positiva. La ciudad va a atravesar 4 años de muchas discusiones, porque además se vienen discusiones como las que usted planteaba, se viene el tema subte, que no es un tema menor, el tema de qué priorizar en materia de obra pública, Totalmente. con los gastos, el tema de si estos impuestos son los razonables o no para el porteño, si hay que bajar impuestos, digamos, todo eso se va a discutir. Totalmente. Respecto al subte, ¿usted no tiene duda respecto a que se mantenga en una concesión o como plantea la izquierda hay que estatizar el servicio o en su defecto hay que hacer algo distinto y demás? Yo creo que hoy en día no hay posibilidades de no continuar con una concesión, que sí tenemos que tener una política para los subtes que hoy no se tiene. La gente viaja mal, no se han construido ni un solo kilómetro de subte en todos estos años, en serio. Y la verdad es que me parece que es una asignatura pendiente de un gobierno que, yo digo, Larreta es un gran ministro de Obras Públicas, ¿no? Porque la verdad es que ha hecho buenas obras públicas que uno rescata, ha hecho algunas que no eran necesarias, ha hecho algunas que las hizo varias veces, pero la verdad es que se dedicó a eso. Y se olvidó, ni siquiera se dedicó a las obras que hacían falta en infraestructura escolar, en materia de salud, que los hospitales se caen a pedazos. Y la verdad es que todo el resto de las políticas públicas que hacen al buen vivir de los porteños están abandonadas. Gracias, diputada, muy generosa y muy gentil por este ratito en la noche. Todavía no soy diputada, pero ya voy a ser. Chau, Paulina. Sería todo un misterio. Claro. Que no Que la entre, ¿no? Que no número entre, 1 de claro. la lista del Frente de Todo, principal partido hasta acá de oposición, no sea legislador. Sería un Si misterio. sucede eso Sería un no va a misterio. querer entrar. Pero en todo Claro. caso, déjeme esta diferencia. Pero no puedo usurpar el cargo antes de Está muy bien. tiempo. Diputada, mandato cumplido. Así es. Ahora sí. Viste, Zapata, si no la gana, la empata. ¿Te das Claro. cuenta, Pau?